Vamos a iniciar una serie nueva. ¿Cuántos le dieron gracias a Dios porque pudimos pasar tiempo meditando en el libro, la carta de Colosenses? 4 capítulos, pero no lo agotamos, Solo tocamos los puntos más relevantes y ahora vamos a iniciar Primera de Tesalonicenses. Encuentre usted Colosenses, ya lo tenía marcado, la carta que le continúa. Son 2 cartas y vamos a ir primero a la llamada primera carta a los tesalonicenses en Tesalónica, donde Pablo en su segundo viaje misionero sembró esa semilla del evangelio, y el nombre del sermón es una iglesia ejemplar, ¿sí? Tesalónica, una iglesia, ¿qué dice? El título, ejemplar, y esta es la primera parte, y pues qué mejor diapositiva que nuestra casa de oración, ¿verdad? Tesalónica, una iglesia ejemplar. Y el cristianismo es de imitación, pequeños Cristos. Cristianismo es imitación de Cristo. Pablo lo reafirma en sus cartas a las iglesias neotestamentarias. Pablo, ¿qué es lo que decía? Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Qué desafío, ¿no? ¿Será que alguno de nosotros nos pudiéramos levantar y decirle a la gente, sigan mis pasos porque yo sigo a Cristo? Traten de ser como yo porque yo me esfuerzo por ser como Él. ¿Cuántos se atreverían a decirlo? Sean como yo porque yo soy como Cristo. Wow. Si es verdad, que bueno, ¿no? Que es un buen desafío. Pero la verdad yo no me atrevería a decirle sean como yo porque yo todavía no soy buen ejemplo. Y de eso se trata. Pablo le dice a Timoteo, un pastor joven. ¿Pero qué le dice? Mas tú sé ejemplo. ¿Y qué les dice? Hermano, en la palabra de Dios no hay lugar para el argumento de que es que soy joven. No, Jesús era joven. Pero Jesús es Dios, sí, pero Él vivió en la carne. Pablo le dice a Timoteo que no te tengan en poco porque eres joven. Muchos adultos, ¿qué hacemos con los jóvenes? Los minimizamos. Es que es joven. Es que está todavía. No, hermano, no estamos en el mundo. Somos la iglesia y en la iglesia nuestros jóvenes deben de ser ejemplos de conducta, de fe, de amor, de dedicación, ejemplos de oración. No esperemos a ser mayores para decir, ahora sí me voy a entregar a Cristo. No, estamos perdiendo tiempo. Joven, tú tienes que ser ejemplo. Se tiene que reflejar en ti. Esa imagen que perdimos en la caída se tiene que reflejar en tu vida. Ser que jóvenes, ejemplos. Aleluya. Así que vemos que la Biblia se llama y trata acerca de la imitación. Sed pues imitadores de Dios, dice. Y luego dice, sed imitadores de Cristo. ¿Y cuántos saben que Cristo es Dios? Y que Cristo vino para que podamos imitar a Dios, porque Él vino a revelarnos al Padre. Y nosotros tenemos que ser como Cristo. ¿Qué es algo de lo que es básico y muy importante imitar a nuestro Padre? Es viendo lo que Cristo hacía. Cristo era un hombre de oración, hermano. ¿Y cuántos están lejos de esas pisadas? No diga nada, no mire a nadie, mire serio, usted diga yo no soy. Pero ¿cuántos estamos conscientemente que en el tema de la oración, mire, aún sus apóstoles del círculo primero, Él les dijo, acompáñenme a orar, porque mi alma está angustiada hasta la muerte, dice. Y dice que fue al huerto y Él se adelantó a un tiro de piedra. Es una medida de qué, pues, estándar. El hombre normal tira una piedra y por lo regular tenemos esa distancia. Entonces Él se adelantó a modo que sus discípulos le veían y Él podía percibir a sus discípulos. Y Él allí oraba, dice, apasionadamente. ¿Cuánto? Dice que era tal su pasión que su sudor eran como gruesas gotas de sangre. Y luego Él se levanta 1 hora y ve a sus discípulos que estaban dormidos por causa de la tristeza. Cuando la gente está triste, está deprimida, no ora, solo duerme. Porque en su anhelo piensan que cuando ya abran sus ojos ya todo va a estar diferente. Y no, amado. Hay que abrir los ojos y abrirlos bien e ir de frente contra las dificultades en el nombre del Señor Jesucristo. Pero es a través de la oración. Recuerde que la oración nos aleja del pecado, pero la falta de oración se mete todo al basurero habido y por haber. Así que una de las cosas que yo le aconsejaría en el amor del Señor
Imitemos al Señor en su oración, en su vida de oración. Él enseñó a sus discípulos. Sus discípulos al verlo orar fueron impactados y que le decían: Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseña a sus discípulos. Nosotros, si nos llamamos líderes, tenemos que ser ejemplos de oración. Tus hijos te ven orando, ¿no? Tus hijos te escuchan orando en la recámara y cuando estás clamando, o te escuchan cuando estás vociferando, o sea, en alta voz, quejando, discutiendo en esas disputas conyugales que tristemente también son frecuentes en los hogares cristianos. ¿Eres líder? Tú tienes que enseñarle a tus discípulos ¿qué? ¿Qué le dijeron los apóstoles a Jesús? Enséñanos a orar así como Juan el Bautista, enseña a sus discípulos. El líder tiene que enseñar a orar, hermano. Y en eso estoy y he estado desde siempre. Y algunos dicen: el pastor ya fastidia con oración, oración, oración. Es que no hay de otra, hermano. Tenemos que orar continuamente, fervientemente, apasionadamente. Eso marca la diferencia, hermano. El común denominador de los hombres al servicio de Dios que han marcado vidas son los que son ejemplo de oración. El Señor Jesús, muy de mañana, se fue a un lugar desierto y allí oraba al Padre. Él es nuestro ejemplo. Desgraciadamente hoy hay muchos candidatos al pastorado, pero yo pregunto, hermano, y me atreveré yo a preguntar: ¿qué tiempo pasarán esos que quieren púlpito orando? ¿Qué iglesia entre los requisitos, estoy pensando en voz alta, le pediría al candidato a pastor: ¿qué tiempo ora usted, pastor? Porque estamos dando el púlpito a gente que no ora. No creo que es en este lugar, porque aquí hacemos énfasis en ¿qué? En oración, en oración, en oración, en oración, en oración. Tenemos que orar. ¿Hay poder en la oración? Dice algunos. Sí, pero no. La oración es un medio, hay poder en él. Cuando oye nuestro clamor, clama a mí y yo te responderé. Padre, te damos gracias en esta hora preciosa, que como iglesia, que como hijos tuyos, nos presentamos delante de ti gozosos porque nuestros pecados han sido perdonados. Porque ciertamente somos pecadores, pero tú nos has mandado que el que confiesa su pecado y se aparta, éste alcanzará misericordia. Y reconocemos que hemos fallado, Señor. Tú no fallas, pero nosotros sí, Señor. Tú eres fiel, pero nosotros sufrimos con ello, Señor. Y hoy con alegría, con gozo, venimos delante de ti una vez más para pedirte, Señor, que tu palabra sea expuesta. Que tu palabra, Señor, se plante en cada corazón, que sea una buena tierra y que dé fruto, Dios. Te pedimos, Dios, que abras nuestro entendimiento. Te pedimos, Dios, que todo espíritu de soberbia, todo espíritu suficiente, todo espíritu que cree que lo sabe todo, yo lo echo fuera de mi persona, Señor. Y vengo a ti consciente de mi necesidad. Enséñame, Señor. Háblame, Señor, para que yo pueda y podamos servirte como tú y solo tú lo mereces. Que esta serie que vamos a iniciar, Señor, sea así como las que hemos estudiado, sea así como la que acabamos de terminar en Colosenses, que en lo particular, Señor, fue de grande, grande bendición para mi vida. Y te pedimos ahora que así como fue de bendición, porque es verdad, tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor, que también sea esta carta que comenzamos, que no decaiga el ánimo, que la iglesia presente y la que va a escuchar, la iglesia que está ausente, todos seamos fortalecidos, alimentados, Señor, sustentados por la exposición de tu palabra. Que seas tú, Señor, que no haya palabra humana, y si hay palabra humana, Señor, argumentos, quítalos, y que sea tu palabra viva, Señor, la que refresque la vida de tu iglesia, con reverencia, pero con confianza, en el nombre, que es sobre todo nombre. Sabemos que tu oído está inclinado a esta petición y sabemos en esa confianza que es conforme a tu voluntad, porque tú nos enseñas en tu palabra que prediquemos tu palabra, Señor. Amén. Amén quiere decir que estamos de acuerdo. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta primera parte? La iglesia en Tesalónica. Y le pusimos como título Tesalónica, una iglesia ejemplar. Y es así. Y es una iglesia ejemplar para las iglesias cristianas.
¿Qué es lo que queremos aprender de esta iglesia en Tesalónica? Que así como ellos eran en el 50 del primer siglo antes de Cristo, esta carta se escribió en el año 50 después de Cristo. O sea, comenzando el siglo, hermano. De hecho, por el estudio se confirma que es, si no la primera, una de las primeras cartas del Evangelio. O sea, es una carta antigua, antes que los evangelios, antes que las demás. Después seguía Gálatas, de ahí Corintios, Romanos y todo esto. Pero Tesalónica es una iglesia que funda el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Y vamos a ver cómo es una iglesia nacida en una tribulación grande, hermano. Es una iglesia nacida en medio de un alboroto. Sí, es una iglesia que nació brava, por así decirlo, en medio de un escándalo en la ciudad, porque eran tiempos que llegaban los apóstoles con sus discípulos, en este caso el apóstol Pablo, y los líderes religiosos, cuando se enteraban que llegaban los discípulos de Jesús, se escandalizaban y decían: los que trastornan al mundo han venido también aquí. ¿Tenían miedo? Sí, le tenían miedo a la iglesia de Cristo. ¿Hoy qué le tienen a la iglesia de Cristo? Ya ni los católicos nos dicen hermanos separados. No, perdón, ya no nos dicen ¿cómo se dice? Cuando te quejas, la iglesia protestante. Ya ahora nos bajaron de título. Y ahora nos dicen los hermanos separados. O sea, ya caímos. Ya ni siquiera nos tienen como que protestamos, que no estamos de acuerdo. No, ya la iglesia perdió ¿qué? Que ha perdido unción, ha perdido pasión, ha perdido fuego. Ya la iglesia, el mundo está dormido en las tinieblas, pero la iglesia está peor porque está dormida con la luz prendida. Y ya no trastornamos ciudades. Ya tus vecinos, para tus vecinos, tú ya eres un religioso. Hoy domingo va a ir a su iglesia. Y allá va a gritar, va a cantar, va a llorar, va a hacer, pero aquí llega a su casa y calladito. No señalamos el pecado. ¿Y esto por qué? Porque nos está faltando unción. Tú ves esos hermanos pentecostales, protestantes, que dan vuelta en el culto y gritan y dicen: un hombre está encendido en el fuego, pero jamás en la recámara habla en lengua. Jamás en la recámara cae postrado en la presencia del Señor. Es clavadista en el templo, es solo showman. Si donde lo vean es que le gusta la actuación. No, hermano, entra ahí en los secretos de tu recámara. Y tu Padre que ve en los secretos, Él te recompensará en público. ¿Por qué ya no causamos trastornos, hermano? Más que escándalos en las noticias. En mis tiempos eran los diarios, ahora son en las redes sociales. El pastor fulano dejó a la esposa y se fue, defraudó a la iglesia. El director de alabanza la hermana del coro, no, ¿cómo se llama coro? No, se llaman las panderistas y las que traen bandera, se fugó con en fin, solo escándalos, hermano. Ya no hacemos, porque se ocupa la palabra, los que escandalizan, ya se perdió. Ya nadie se incomoda. Estamos sentados con el pecador, pero no para predicarle el evangelio, sino para comer del mismo plato que ellos comen. ¿Qué pasó ahora en las fiestas navideñas? Ahí estabas y había de todo. Y hasta nos reíamos con los chistes soeces y situaciones tristes. Ya si la iglesia, que es la sal, debe ser la sal, la luz, ¿pierde la sal? ¿Qué es lo que dijo el Señor? Si ya es para el muladar, dice. ¿Qué es lo que significaba eso? Va a ser para relleno en las calles. Y ahí ser ¿qué? Holladas, pisada. Hermano, nosotros la declaración del Rey de Reyes, Señor de Señores, es que somos sal y somos luz. No pierde el sabor, hermano. Pablo le decía en cada iglesia, en Éfeso, en Colosenses: y oren por nosotros para que nuestra palabra sea sazonada con sal, hermano. Porque hay gente que dice: no, es que la iglesia es muy aburrida. Le digo: perdón, la iglesia, la palabra no es aburrida. Hay predicadores aburridos, hermano, porque usan el libro más emocionante y matan de aburrimiento a la gente, hermano. En el culto de domingo, el pastor le dice a un niño que estaba allí: niño, ven, le hace señas. Y ya llega, ¿qué? Despiértame aquel que se durmió allá. Todos van a voltear para allá. Aquel que está dormido allá, despiértame.
Y dice el niño, ¿y yo por qué si el que lo durmió fue usted? Mucha gente dice, es que la iglesia es aburrida. ¿Cuántos se durmieron ahora en la alabanza? Aunque quizás saliste de la guardia a las 8, hermano, no te puedes dormir. ¿Por qué? Porque estás en el alto voltaje, estás alabando, estás declarando verdades. Nunca me has abandonado. Eso me pone a mí loco, hermano. Yo porque tengo dominio propio, pero me dan ganas de abrir la puerta y salir, correr, y ahí se ven. Porque es verdad, no es fantasía. Viva el cristianismo. Pero no es en el show. Porque si usted alaba con todo su ser, allí en la intimidad, entonces sí, hermano, venga y dé vueltas aquí si quiere. Pero necesitamos volver a buscar la presencia de Dios. Porque la salvación no se pierde, pero ¿qué sí se pierde? Devuélveme el gozo. Salmo 51. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué ocupa el diablo para robarnos el gozo? El pecado. Cuando yo peco, hermano, me da vergüenza ir a la Biblia. Me da vergüenza poner alabanza porque el Espíritu Santo le habla a mi conciencia y mi conciencia y tu conciencia es el juez incorruptible que Dios dejó en nosotros. Y a veces uno no quiere ni tocar lo santo. ¿Por qué? Porque dice, ¿con qué cara? Y nadie te vio. Ahí en lo oculto pecamos, pensamos mal, maldecimos, estamos en desacuerdo. ¿Y qué hace el pecado, hermano? Nos roba el diablo con eso. ¿Nos roba qué? El gozo. No nos roba la salvación, porque la salvación es de Jehová. Él es el autor y consumador de la salvación. Pero sí que nos roba, hermano, la dignidad. Tú no te sientes digno. ¿Cómo voy a alabar a Dios? Con esta boca. ¿Cómo voy a levantar manos? Con estas manos. Dice, el Señor, quiero que todo hombre levante manos santas sin ira ni contienda. Pero si tenemos manos, ¿qué? Contenciosas. Esto es solo una figura, ¿eh? Es que pelea con las manos. No, es una figura. Cuando somos iracundos. Cuando al momento que dice que el necio, ese es para despertarse. Dice que el iracundo dice, ¿cuándo? Al momento, al instante da a conocer que les estoy predicando. ¿Me están oyendo, hermano? Al instante no tiene dominio propio, no tiene control. ¿Cuántos pueden decir de su cónyuge? No, mi cónyuge es controlador, es controlado, tiene dominio propio. ¿Y cuántos pueden decir? No, este tiene demonio propio. Pero eso es de ejercitarse, hermano. ¿Cuántos a veces se le ha escapado el demonio? ¿No te has girado nunca? Sí, hermano. ¿Y ya cuándo? ¿Y eso qué hace? Nos aleja de la oración, nos aleja de la comunión. Hermano, la salvación no se pierde, pero la unción sí. Es tipo del aceite. El aceite era el combustible de las lámparas. Y el trabajo sacerdotal es mantener las lámparas llenas. ¿Y quién es el que llena? Con el santo aceite de la unción. Y no es hacerlo literal, porque hay muchos flojos que hacen literal y los templos, los púlpitos están llenos de aceite, hermano, físico. Y ya pasan y los ungen. No, es una, ¿cómo le llama? Una figura. Es metafórico. Pero realmente, ¿quién nos llena del aceite? El Espíritu Santo. ¿Y dónde? Espíritu de Dios, llena mi vida. ¿Cuántos la cantan en oración? Llena mi alma, espiritual mi cuerpo. Llena mi ser. Y le dice usted a él, Espíritu de Dios, ahí en su intimidad. Llena mi vida, te necesito. ¿Cuántos necesitan eso? Que la vida no es solo material, es espiritual. Primero es lo espiritual. Y es donde nos está fallando, hermano. Pero gracias a Dios no estamos del todo mal, porque esta iglesia está dando fruto de búsqueda de Dios, de presencia de Dios. Estamos luchando por la santidad, por la honestidad. Amén.
Yo lo sé y puedo dar testimonio de eso, hermano. Que no estamos vencidos, dígale al que estoy en lucha. Y usted disculpe las molestias. ¿Cuántos han visto esos letreros que tienen que reventar una calle porque la van a hacer mejor, más amplia, o una casa, hermano? Imagínate que tú dices, ya acabé con la casa, pero hay remodelación. ¿Y qué pones el letrero? Disculpe las molestias, hombres trabajando. Y nosotros debemos tener un letrero y decirle a nuestro cónyuge, a nuestros hijos y nietos, disculpe las molestias, el Espíritu Santo sigue trabajando. Porque Él comenzó la buena obra en nosotros, la va perfeccionando. Hermanos, ¿cuántos todavía son obra en construcción? Y en algunas áreas en demolición, hermano. Sí, en algunas áreas, ¿a eso qué le hacemos? Túmbalo. No sirve. Estorba al trabajo. Él es el alfarero, nosotros somos barro. Pero no deje de estar en las manos del Dios Altísimo. Dile que está a tu lado, disculpe las molestias que le causa, pero sigo en construcción. Para que no diga, ¿y ya terminaste? No, sigo en la imitación de Cristo. Olvidando ¿qué? Lo bueno y lo malo. Prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Me voy corrigiendo, hermano, me voy corrigiendo. ¿Sí? Porque aquel que ya esté listo, pues ya se lo va a llevar el Señor. No, tenemos que continuar. Muy bien. Dice en el verso 7, Primera Tesalonicenses 1, verso 7, dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Qué hermoso, mire. Tesalónica no era una pequeña ciudad. Tesalónica era una gran ciudad. De hecho, era ciudad capital, ¿sí?, de una provincia romana que se llamaba Macedonia. Por eso dice ahí que esta ciudad capital, en ese estado, para que usted me entienda, ellos eran la capital, Tesalónica. Y le decía yo que no era una ciudad pequeña. ¿Por qué? Porque su ubicación era muy beneficiosa para ellos. ¿Cuántos saben que una ciudad establecida en una carretera, aquí como decimos, una autopista, ¿sí?, prospera? Y en el imperio romano, los romanos se ufanaban de que en todo su imperio, decían que el sol nunca se ponía, y también decían que la pax romana, porque ellos supervisaban todo y ellos decían que todos los caminos llegaban a Dios. Y de ahí se hizo un proverbio que tú dices, no, tú no te preocupes, todas las religiones son buenas. No, hermano. Todos los caminos llevan a Dios. Todos los caminos llevan a Roma. Pues perdón, yo no quiero ir a Roma cuando me vaya. Yo quiero ir al Señor. Y el camino no son todos. El camino se llama Jesús. Él es el camino. El camino. Él es la verdad. Y Él es el único que da vida eterna. ¿Sí? No hay Pedro, no hay José, no hay Juan, no hay María. Es Jesús de Nazaret. Y a esta vía se le llamaba la vía Ignacia. O sea, era la vía que recorría toda el imperio y todas llegaban a Roma. Entonces, Macedonia, como dice aquí, era el nombre de la provincia, provincia romana. Y decíamos que Tesalónica era una ciudad capital, era la capital de Macedonia, Tesalónica. Y mire, en el año 50, después de Cristo, su población aproximada era de 200,000. 200,000. ¿Cuántos dicen que no es poco? O sea, para este principio de siglo era una mega ciudad cosmopolita y su población era en su gran mayoría de griegos, gentiles, pero ya había judíos. Si usted se da cuenta, y ahora esto ya es parte de Europa, hermano. Aquí el evangelio llega a Europa. ¿Y qué es lo que llama la atención? Que en todo lugar hay judíos. Aquí vamos a ver en Hechos 17, que es el contexto histórico del nacimiento de Tesalónica, que cuando
Pablo, y dice aquí en el principio Pablo, Silvano, que es el nombre largo de Silas, y Timoteo, ellos llegaron, pero como era la costumbre del apóstol Pablo, fue a la sinagoga. ¿Sí? ¿Qué es la sinagoga para aquellos estudiosos? La iglesia donde se reunían solo los hebreos, los judíos. Y vemos que se le llama la diáspora judía. Dios permitió que ese pueblo que recibió el Pentecostés en Jerusalén fueran perseguidos y esparcidos, así que todo obra para bien. Muchos dicen, ¿por qué se van de su país? Muchas veces es porque Dios los está enviando como evangelizadores y llevar la preciosa semilla. Así que cuando Pablo llegó a Tesalónica, ya había el conocimiento del Dios verdadero. Desgraciadamente, con la religión y el legalismo judío de la circuncisión, guardar el sábado, alimentos kosher y en toda esa, y guardar los mandamientos añadidos, pero todas estas ciudades estaban permeadas de paganismo. Ya había una adoración terrible, ¿sí? A los dioses. Ustedes van a ver ahí en la historia, en Hechos, que es el contexto del nacimiento de Tesalónica, que se quejan cuando acusan a Pablo y a su equipo. Dice, es que vienen predicando a alguien, a otro rey que se llama Jesús, porque la religión romana predicaba la adoración al único rey que era el emperador romano. Entonces, el cristianismo fue perseguido porque esa era la acusación, que ellos eran acusados de sedición, de traición, porque ellos decían, no hay otro rey. ¿Y cuántos dicen no hay otro rey? Él es el rey, y es el rey de reyes y señor de señores, hermano. Entonces no es el César, es el Cristo de la gloria. A Él hay que rendirle. Entonces todo eso, todo ese conglomerado daba lugar a un sincretismo. Había una especie de cristianismo allí que estaban esperando a un Salvador. Ya ahí en Europa, en Tesalónica, había esta doctrina que era, dice la historia, que era parecido al cristianismo. Así que cuando Pablo llega predicando a Cristo, eso se encuentra, ¿sí? Una mezcla de religiosidad terrible y de paganismo y de pecado, pero allí donde abundó el pecado tiene que sobreabundar la gracia. Muy bien. Entonces, ¿por qué iniciamos con el verso 7 y no como comúnmente los primeros versículos? Porque queríamos enfatizar esto del primer capítulo, una iglesia ejemplar. ¿De qué se va a acordar usted hoy por la tarde, mañana, cuando usted esté en su devocional? Cuando alguien le pregunte, ¿y qué hubo en la iglesia? Comenzamos una serie. ¿De qué se trata? Primera carta a los tesalonicenses. ¿Cuál es la verdad central que el pastor nos quiso compartir? Que la iglesia de Tesalónica era una iglesia que tenía que tomarse como ejemplo, hermano. ¡Wow! Y sabe que esta iglesia es ejemplar, hermano. Pero vamos primero a desarrollar. Así que después de lo que le dice, que aparentemente no sabemos por qué, él concluye de tal manera. Ese de tal manera es una palabra ¿de qué? De enlace, ¿sí? Hermanos, como la pandemia está regresando, por esto tenemos que venir con cubreboca, ¿sí? Estoy haciendo una narrativa para... entonces, Pablo, ¿qué estuvo diciéndoles para usar ese? Y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos. ¿A quiénes todos? Recuerde que ellos eran la capital. A todos los de Macedonia, y nombra otra ciudad, y de Acaya, que han creído. ¿Sí? Y esto es hermoso. Esto es hermoso. ¿Por qué creyeron todos los de Macedonia y todos los de Acaya? ¿Sí? Porque, dice el verso 8, porque a partir de ustedes, comenzando por ustedes, partiendo a partir de ustedes,
ha sido divulgada. ¡Wow! ¡Wow, wow! Una iglesia evangelizadora, hermano. Aleluya. ¿Qué es el ejemplo que nos da Tesalónica? Que Pablo llega, les predica el evangelio a ellos. Y él tenía que seguir predicando el evangelio. Pero dice, algo pasó. Porque nosotros ya no tuvimos necesidad de hablar nada del evangelio. ¿Por qué? Dice, porque ustedes, a través de ustedes, a partir de ustedes, con su ejemplo, su predicación, ustedes llenaron Macedonia, Acaya y todo esta región. ¿Se imagina? ¿Sí o no es una iglesia que los pastores quisieran que fuera su iglesia? Como ejemplo. Porque ¿cuál es el problema de los pastores con la iglesia? Que la iglesia de nombre nada más es evangélica, pero no evangeliza ni a sus hombres, hermano. Hemos perdido eso. Ya no compartimos la fe. Pero ¿para qué está escrito aquí? Que la iglesia de Tesalónica fue una iglesia ¿qué? Ejemplar, evangelizadora. Dice que todos los de Macedonia, todos los de Acaya, ¿qué dice ahí? Ellos mismos narran, cuentan que ustedes, los de Tesalónica, contaron cómo recibieron el evangelio. Dice, porque partiendo de vosotros, en el verso 8, eso estaba en el 9, pero vamos a ir por parte. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Mire qué hermoso, no solo en Macedonia y Acaya, sino que, léale ahí al que se está durmiendo, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Mire lo que dice el apóstol Pablo, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. ¡Wow! Hermano, sabe que muchos de los que se han convertido y que vienen a la iglesia es porque el pastor les comparte. O sea, los pastores de la iglesia. Porque de ahí en fuera la iglesia muy poco comparte. Pero aquí tenemos un ejemplo a imitar. Una iglesia que comparta la palabra de Dios. Hermano, sí o no, hay que ver por qué es esta iglesia así de fuerte, de que ellos contaban. Porque ¿qué es el evangelio? Contar las virtudes de aquel que te sacó de la vida miserable a esta vida abundante que tienes ahora. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque hay que empezar, ¿no? A lo mejor ni eres salvo, digo a lo peor. Hermanos, ¿cuántos dicen, yo estoy contento con mi vida y todavía me falta? ¿Por qué? Porque yo estoy consciente que vivía en Lodebar. ¿Sí se acuerdan de esa historia? ¿Sí se acuerdan de Lodebar? Sí. Mefiboset, hijo de Jonatán, que cuando su abuelo y su padre cayeron en la guerra, la nodriza, la sirvienta, lo tomó y salió corriendo para proteger al niño. Y muchas veces el que te quiere proteger te fractura la vida, hermano. Muchos fuimos fracturados por nuestros padres. En su afán de querer enderezarnos, nos quebraron para siempre. Y salió corriendo esta nodriza y dice que tropieza en las escaleras del palacio y allá va a dar el niño y se fractura las piernas. Y no es como ahora, quedó lisiado. Y Mefiboset era de sangre real, pero se arrastraba. ¿Cuántos ven allí nuestra historia? Creado de Dios, pero se arrastraba. Alcoholizado, drogado, mendigando amor. La dejó el hombre, lo dejó la mujer y piensan que Dios los dejó. No, hermano. Si alguien te deja es porque no te valora. Porque el amor de Dios nunca deja de ser. Me desvío un poco de la prédica, pero ya regreso. Entonces, como él tenía miedo que lo mataran, porque conforme la costumbre era que si quedaba un hijo del rey que fue vencido, el que venció tenía que matarlo, porque sí o sí él en su momento de adultez iba a recuperar el trono. Entonces llega David y pregunta si había quedado alguno de la casa de Saúl. Y nadie le quería decir, no, va a matar al pobre Mefiboset. Si Mefiboset ya está muerto en vida, no puede caminar, él se come en el piso, duerme en el piso, su vida es a nivel piso, no conoce las alturas. ¿Alguien tiene oídos para oír? Y ya manda a llamar a Siba. Dice, Siba, quedó alguno de la casa de Saúl.
Él dijo, pues sí, hay uno, Señor, pero no te preocupes de él, no puede matar una mosca. Él no va a venir cuando crezca a quitarte el reino, el trono. Él dice, no, para que yo haga misericordia por amor a Jonatán, su padre. ¿Sabe que Dios es así, hermano? Por el pacto de Jesús es que nos hace misericordia a nosotros. ¿Y qué le dice a Siba? Ve allá a Lodebar. Dice, él habita en Lodebar, dice, pero es un lugar oscuro, es un lugar de miseria, es un lugar de desolación, es un lugar de derrota, es un lugar de nada. Tráelo. Y van con Mefiboset, imagínate, le dice Mefiboset, levántate, vámonos porque el rey te mandó llamar. Y él llega, hermano, y se imagine esa figura, esa escena donde está este hombre lisiado, allí en el piso, levantando su mirada hacia David, y dice, Señor, ¿quién es este perro muerto para que me busques? Yo ya estoy muerto, tu reino no corre peligro. ¿Y él qué le dijo? Te voy a restituir. Uy, alaba. ¿Qué le dijo? Te voy a restituir. Créele. Muchos ya dijeron, no, a mí no me ha restituido nada. Hermano, tienes vida eterna. Tenías muerte eterna, castigo eterno. Pero él te dijo, yo te voy a restituir porque caímos en el pecado. Cuando peca Adán, pecamos todos, hermano. Y fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Te parece poco de entrada esa restitución? Comerás a mi mesa. Aleluya. Y sentaron a Mefiboset a la mesa del rey. Hermano, ¿qué pasó en tu vida ese día que dijeron, levántate? El rey te mandó llamar. Y dice el proverbio y dice la ley que cuando un ladrón es descubierto tiene que devolver 4 tantos lo que robó. Así que te dice que voy a restituirte lo que el enemigo te robó. Te voy a devolver. ¿Y cuántos empiezan a disfrutar la vida, hermano? La vida comienza ¿cuándo? Cuando recibimos la verdadera vida que viene de parte de la fuente de vida eterna, se llama Jesucristo. Así que no se preocupe, es que tengo 40, pero si ya tienes a Cristo, redime el tiempo, vive, disfruta, porque no es la cantidad que vivas, hermano. Hay gente que vive 80, 90 años y bendita la cosa, no sirven para nada, hermano. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, no hay edad. Moisés a los 80, ¿qué le dice Dios? ¿Qué tienes en tu mano? Y él dice, una vara, Señor, pues con esa vara verás mi gloria. Con la vara de Moisés hizo caer maná del cielo. Sí soy. ¿Qué le vas tú a decir a Dios? Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer? Ve que yo voy contigo. Caleb, 80 y tantos años. ¿Y qué pedía el viejo? Dame el monte. Oye, pero está habitado por los anacenos, son gigantes, dame el monte. Si Jehová está conmigo como ha estado, me los como como pan. Hermano, ¿quién dijo viejo? No, hermano, aquí estamos. Nada más asegúrese que haya aceite en su lámpara. Aleluya. Que haya fuego en el altar. Aleluya. Padre Santo. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nada lo podrá apagar, nada lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Aleluya. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Hay fuego, hermano, en su vida. Busque el fuego. Busque la pasión, busque la unción. Decía yo que hace muchos años me decía un muchacho, pastor, pero usted habla de la unción, pero ¿qué es la unción? Le digo, no la entiendo, pero la tengo, pero también cuando no la tengo, sé que no la tengo. No sé decirte qué es la unción. Es hacer lo que yo sé que no podía hacer. Es predicar, hermanos, y gente se convierte. ¿Y cuál es el ejemplo que tenemos de estos tesalónicos? Que Pablo llega, Silas y Timoteo, y les predican el evangelio.
Y antes de que Pablo pudiera llenar Macedonia, Acaya y todo ese lugar, dice, no, ustedes llenaron todo de tal manera que no tenemos necesidad de hablar. ¡Wow! Pero hoy día, ¿cómo están las iglesias? ¿Quién es el evangelista? ¿El pastor? ¿Quién es el echa fuera demonios? ¿El pastor? ¿Quién sana por los enfermos? ¿El pastor? ¿Quién visita a los enfermos? ¿El pastor? Pobre pastor, hermano. O sea, algo está pasando. ¿Quién debe predicar el evangelio? ¿Aquí está claro o no? No, es que el pastor tiene que ir a predicar. No, lee la Biblia. Una iglesia en Tesalónica, ellos llevaron el evangelio a toda ¿qué? Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros, dice Pablo, no tenemos necesidad de hablar nada. Y usted quiere estar flojeando. No, el pastor tiene que dedicarse a la oración, a la palabra, al ayuno, a la búsqueda de Dios. ¿Para qué quieres un pastor que ande por toda la ciudad? ¿A qué horas ora ese bendito hombre? Pastor, tiene que ir a mi cumpleaños. No voy porque no tengo para el regalo. Hermano, no puede ser que un pastor ande en todos los restaurantes, en todos los cumpleaños, en todas las fiestas. ¿Y a qué horas ora el bendito hombre? Pero la misma iglesia, y él tiene que ser, hermano, eso sí lo he aprendido. A mí me dice, pastor, ¿qué quiero orar por este? Y usted que no puede orar. Pastor, vaya a ver a fulano. Pues hermano, usted tiene 50 años en el evangelio y no puedo creer que no le sepa predicar lo que Dios hizo en su vida, que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable. O usted no es nueva criatura, porque dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué tienes que contar? Que Él cambió tu vida. ¿Qué tienes que divulgar? Que Él tiene poder para cambiar. ¿Qué tienes que divulgar? Que Él cambia las vidas. ¿Qué tienes que divulgar? Que Él transformó tu corazón y está renovando tu mente. ¿Qué tienes que compartir? Lo que Él ha hecho en tu vida. Pastor, yo no sé la Biblia. Mi hermano, conoces al santo, predícalo. Divulga la palabra. ¿Qué tienes que hacer? Lo que Dios hizo contigo, ve y cuéntalo. ¿O no le dijo el Señor al ex endemoniado gadareno? Cuando ya estaba liberado y quería, Señor, y no. Ahí en Decápolis, tenía campo el ex endemoniado, 10 ciudades, hermano. Dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo. Hermano, no me diga usted, es que yo no sé predicar, pastor. Entonces no ha pasado nada en su vida. Dígale, cuéntele lo que Dios ha hecho, cómo usted era un mendigo, un miserable, un enfermo, un depresivo, un perdido, no tenía propósito en la vida. ¿Cuántos dicen mi vida tiene propósito? Sé de dónde vengo, sé a qué vengo y cuando termine sé para dónde voy. Aleluya. Entonces dice de modo, wow, porque es una iglesia ejemplar Tesalónica. Esta es la iglesia, escuche lo que le digo, el sueño de todo pastor. Y esta iglesia, gracias a Dios, no va mal. ¿Cuántos dicen el pastor nos está dando a tole con el dedo? No, el pastor nos está adulando. No, hermano, esta iglesia está de pie no por mí. Primariamente, obvio, por el Señor. Pero humanamente hay iglesia aquí que se ha fajado, hermano. Hay pioneros aquí, hay gente que ha estado. Hay escuela bíblica. Hace 17 años estamos aquí. Nuestros niños que eran niños ya crecieron, ya se afeitan, ya me les acerco. Le digo, ya te afeitas el bigote. Y aquí andaban brincando como chapulines, hermano. Ya algunos ya se casaron. Pero ¿quién lo ha hecho? Mujeres que por lo regular tomaron la escuela bíblica. De nuestra primera escuela bíblica, la maestra, bueno, esa siempre ha sido todóloga. Mi esposa era maestra cuando iniciamos la obra allá en la petrolera. Y de ahí han venido maestras y maestros y de alabanza y de discipulado. En fin, hermanos, es una iglesia que está trabajando. Pero ¿a qué nos invita esta lectura? O hermano, o usted no está oyendo que es para nosotros como iglesia y básicamente es para usted como iglesia, que debe de ¿qué? De tomar el ejemplo. ¿O no se emociona usted al leer que una iglesia en el primer siglo, 50 años de que Cristo ya se había ido, estaba predicando la iglesia?
Ya ve que siempre le han dicho, no, es que yo me fui de ahí porque el pastor no me visitó. Pues ni te visitaré al paso que vamos, hermano. Ya cada vez estoy más viejo. Y ahora peor, ni carro tengo, hermano. Tiene meses que no tengo coche. Y los taxis no me alcanzan. Pero ¿quién es el que tiene que visitar? Usted tiene gente conocida, cercana, que compartirles. Ore por ellos. Usted no ha visto a gente sanarse porque usted no ha orado por los enfermos. Ore por los enfermos, imponiendo las manos en el nombre del Señor Jesús y ellos sanarán. ¿Sabe que mucha gente se ha ido? ¿Por qué cree? Porque cuando están en situaciones así y que la iglesia no los va a visitar y yo no me doy abasto para visitarlo, pastores que están comenzando la obra, hermano, van a visitarlo. Y no solo van a visitarlos para ser sanos, y dicen, ya ve, este sí es el pastorado. ¿Dónde está su pastor? No, pues quién sabe dónde está. Y yo sí vengo a verlo. ¿Y qué es lo que sucede? Se los llevan. Porque así hacen el evangelismo. Cuando, ¿quién debe de hacer el evangelismo? ¿Cómo estaba la iglesia en Tesalónica? Fuerte, pujante, porque estaba multiplicándose, hermano. Divulgó la palabra del Señor. ¿Cuántos entienden aquí que no estoy zafándome de mi trabajo? Pero mi trabajo no es andar como cura de pueblo, hermano. Eso no es bíblico. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pastor de una iglesia? Hechos 6, nace la iglesia, era una cosa terrible, hermano. Primero 3,000, luego 5,000, 8,000, y la comida se terminaba. Los apóstoles dijeron, ante la queja de que no estaba repartiéndose la comida como era, ellos dijeron, escojan 8 varones de buen testimonio, primero, llenos del Espíritu Santo, a los que les encarguemos esta tarea, repartir las mesas, servir las mesas. Se necesita unción, hermano. Cuando tenemos comidas, hay mucho problema. ¿Por qué? Porque el que está sirviendo, si le va a servir a su esposo, ¿qué hace? La parte del león al esposo y la parte de los leoncitos a sus hijos. Y eso es no tener buen testimonio. No, tiene que haber ¿qué? Parejo. Ya si quieres comer la parte del león, hay muchos restaurantes afuera donde se puede hacer. Que tengo oídos para eso. Y nosotros, dicen los apóstoles, nos dedicaremos a la oración y a la palabra. ¿Y cuál fue el resultado? Crecía la palabra. Dice, ¿cómo? Sí, porque los apóstoles estaban nuevos. Ellos no tenían todo el conocimiento, pero ¿a qué hora si no tienes tiempo para estudiar? Hay pastores que andan por todas las ciudades, hermanos, pero no saben ni la bendita básica doctrina. Todo es lo mismo, todo es lo mismo. ¿Está bien o está mal? ¿Quién lo tiene que hacer? Hermano, las ovejas reproducen ovejas. ¿El pastor qué hace? Literalmente, cuida las ovejas. Pero usted tiene que compartirle a quién. Pero tiene que ser ejemplo. ¿Por qué su familia no se convierte? Y muchos que estaban convertidos se desconvirtieron por su mal testimonio. No de ustedes, los que no han venido. Sí, muchos por nuestro mal testimonio se apartaron, hermano. Fuimos piedra de tropiezo. Y esta iglesia sí se ha caracterizado por piedra de tropiezo. Y se lo digo de frente, porque como no tuvieron misericordia de mí, yo tampoco tengo misericordia de ellos. Maridos aquí, líderes, abandonaron sus casas, hermano. Jehová los reprende. Prometen. Eclesiastés 5. Acerca más tu pie para oír que para prometer. Gente aquí, hermano, que ya es mi novia y ya quiero prometerle. ¿Qué vas a prometer? Si no estás seguro ni siquiera si naciste de nuevo. Dile a la hermana, dile a la muchacha, ¿sabes qué? Espérame, es que apenas, es que me da miedo pensar en casarme. Ya los jóvenes se ríen, yo miro para arriba. Ya pasé ese susto. Pero no hagamos aquí en la iglesia, hermano, piedra de tropiezo. Tenemos una gravera aquí, hermano. En lugar de tener escalones para divulgar la palabra, tenemos una de piedras, hermano. Se van familias completas por malos testimonios. ¿Y quiénes deben divulgar la palabra? Voy de nuevo. Ustedes dejen de estar divulgando copia y pega nada más sin sentido. El Facebook me da pena a mí, hermano. Pura trivialidad.
puras vanidades. Digo, el mundo de afuera yo no me meto, pero a la iglesia yo les digo, le doy el consejo, no dé mal testimonio. A veces pensamientos de, porque si no me visitaste, yo tampoco, y así como te levanto, te tiro, y porque ya lo dijo Juan no sé qué. Y yo digo, ¿y esto que escribe? Esto es un conjuro, este es un amarre, es un mantra. ¿Quién lo escribe? El líder fulano. Digo yo, bendito sea el Señor. Tenemos que ser ejemplo. Sacrifícate, guárdate, predica la palabra. Copia y pega sermones que sean de sana doctrina. Usted oye los sermones de aquí, hermano. Predícalos, compártelos. Ora y la palabra que Dios te hable, diséñala bonito y súbela. Que la palabra corra, que sea divulgada. ¿Qué es lo que le dice Pablo por el Espíritu Santo de elogio a la iglesia de Tesalónica? Que a partir de ellos la palabra fue ¿qué? Divulgada. Fue ¿qué? Como los atalayas, nosotros tenemos que expandir, hermanos, la palabra. No puede ser solo un pastor, no puede ser solo 2, 3 ungidos y urgidos, y la iglesia estar dormida en la luz. El mundo está dormido en las tinieblas, pero la iglesia está peor, dormida en la luz. Y luego dice en el verso 9, mire, Macedonia, la provincia romana, Acaya y toda esa región de Europa, ellos daban testimonio ¿de quién? De la iglesia en Tesalónica. Dicen así, porque ellos mismos, ¿quiénes son ellos mismos en la narrativa? Todos los de alrededor, los macedonios, los de Acaya, ¿qué es lo que estaban diciendo? ¿Qué le informaron a Pablo de esta iglesia? Así como le dieron tristes noticias de Colosas, le dieron tristes noticias de los de Corintios, que fueron a decirle, Pablo, la iglesia que fundaste está un matadero, Pablo. Se están matando todos unos contra otros. Pero no todos son malas noticias. A Pablo le dieron la noticia de cómo estaba la iglesia que él sembró. Y eso es satisfactorio. Algún día cuando usted haga algo, ¿qué es lo que le va a gustar? Que eso que sembró esté como. ¿Cuánto le gustan las plantas? Y siembras las plantas y tienes buena mano y bonita, se va. Y tú te vas y le encargas nada más a una persona. Ay, ponle agua. Le pone agua, pero yo creo que de vinagre, porque la mata. Y tú dices, oye, no te puedo encargar ni una planta, te voy a encargar una iglesia. Dice, es misionero, dice. Tú le das una iglesia y te la hace misión. Entonces, vemos aquí que toda la provincia, hermano, que toda la provincia, mira, algo que sí le damos la gloria a Dios. Usted pregunte por ahí con los pastores y con gente de otras iglesias y que le digan, ¿usted en qué iglesia está? Porque así decimos, ¿tú a quién le vas? No, pues yo le voy a la América, yo le voy. Así aquí está. ¿Tú en qué iglesia estás? Cuando ya estamos en el mundillo cristiano. No, pues yo estoy en la iglesia ya de los salvadores de la patria. No, eso es tan fuerte, eso vuelve por los aires, se enredan en la bandera ¿Y tú dónde estás? No, pues nosotros estamos con el grupo de las guerreras de oración y sacamos espada y digo, no, esas están tremendas. Y usted dice, ¿dónde estás? Pues estoy en la iglesia de Jiquilpan 15. Ah, ¿dónde están los ladrones? Ahí no diezman, están malditos. Pero ¿qué otra cosa te dice? En esa iglesia predican la sana doctrina. ¿Y usted qué tiene que hacer? Saque pecho. Aleluya. Se predica la palabra, hermano. Y muchos aquí, que vienen a los cultos, quieran o no, hay palabra, hay palabra, hay palabra, hay palabra, hay palabra. Y cuando usted va a otra o escucha otra palabra, dice, no, ese está aplicando mal la palabra, está haciendo mal exégesis, está sacando fuera de contexto. Parece que no, pero su palabra no es en vano. Y aquí vemos, dice que las otras iglesias, no el mundo, por eso le di el ejemplo de que otras iglesias, algunos me dicen, no, pastor, me decía un hermano por ahí, me dice, oiga, pastor, ¿ya usted lo conoce? Le digo, ¿cómo no? Le digo, ya son más de 30 años en esta lucha. Dice, no, ¿estás con el pastor Gustavo? No, ahí quédate, no. Ni se meten, hermano, porque saben que ellos andan mal. Y nosotros nos esforzamos. ¿Por qué, hermano? Porque mucha gente ha decidido lo que se vende, predicar la palabra. No, la gente lo que le gusta es que hazme llorar. Dime que este año es mi año.
bla, bla, bla. Cuando ¿qué hemos enseñado? ¿Qué enseñamos el domingo primero? Si Dios quiere. Porque hacer planes y decir, decretamos que este año va a ser el año de qué, si no sabemos ni siquiera en qué va a acabar ese día, hermano. Dice, y tal cosa es jactancia, y tal jactancia es pecado. Porque el único que puede decretar es el Eterno. ¿Tú qué vas a decretar, hermano? ¿Yo qué puedo decretarte? Si ni siquiera sé si voy a llegar a la noche. Uno no puede pactar ni prometer. ¿Por qué? Porque no sé si voy a vivir. Ni siquiera sé si voy a acabar en enero. Algunos ya están con los deditos así. Que la boca se te haga chicharrón, pastor. Yo voy en enero y voy en victoria y me visualizo con dinero y me va a llegar dinero. Cuando debemos decir ¿qué? Si Dios quiere, viviremos y haremos. Pero ellos ya que habían decretado, porque era lo que estaban declarando ahí en Santiago 4, eran judíos, comerciantes. ¿Y el comerciante qué hace? No, este año va a ser mi año. Estaban pensando que imagínense cuánto declararon este año. Iremos, traficaremos y ganaremos. Un año ya habían profetizado. ¿Y eso qué es lo que dice Santiago? Dice, tal jactancia es pecado. ¿Y de qué se llenaron las redes sociales y los cultos en las iglesias el domingo primero? Ahí llegaban los profetas y eso es lo que le gusta a la gente, porque eso vende. Pero cuando alguien te dice, hermano, ¿quieres prosperar? Dios me da una palabra para tu vida, trabaja. Y dice la Biblia que el que no trabaje, que no coma. Y viene otra palabra que Dios me dice, que como comemos mucho, hay que trabajar mucho. ¿Cuántos dicen, aleluya, la recibo para mi vida? Esa no la reciben, no les gusta. Porque ellos mismos cuentan de ustedes la manera en que nos recibisteis. Testimonio. ¿Qué contaban los tesalonicenses? Que llegaron, un día llegó Pablo, llegó Silvano, llegó Timoteo y predicaron el evangelio y se armó la de Dios es Padre. Ese es el testimonio que daba la iglesia en Tesalónica. Dice, no, dice el día que llegó el apóstol. O sea, hasta la cárcel metieron a Jasón porque buscaban a Pablo, a Silvano y a Timoteo, pero fueron a la casa donde estaban hospedados, la casa de Jasón, pero Jasón ya los había que huyeran, hermano. Y ellos venían de otra ciudad, en Filipos, que venían huyendo también. Hoy día los evangélicos que predican ya no los siguen más que Coppel y me confundí de oración. ¿Y ahora quién te anda siguiendo? Pero a Pablo, Silvano, Timoteo, los perseguían las autoridades. ¿Por qué? Porque trastornaban ciudades, hermano. ¿Se imaginan? Y ese era el testimonio que contaban los miembros. ¿Qué tienes que contar? Lo que yo era. Algunos me dicen, ay, pastor, o a veces mis hijos cuando estaban más pequeños me decían, ya, papá, deja de decir que comía sardina y tomaba cerveza. Le digo, y al tiempo, que era peor. Y no en plato, de la lata la abríamos, hermano. Pero es que tengo que contar, ¿dice qué? Cuando Cristo llegó a nuestras vidas. ¿Y para qué tienes que recordar eso? Para que no se te olvide de dónde te sacó el Señor. Yo no comía sardina ni caguama al tiempo, pero comías cosas peores. Voy a seguir porque luego me meto en problemas. Porque ellos mismos cuentan de ustedes la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos dicen aquí aleluya, gloria a Dios? Éramos idólatras. Ahí traías tu cartita, tu figura, tu amarrado ese de listón, ¿cómo era? Rojo con el ojito de la buena suerte. Ahí lo traías en tu bolsa. Y yo le encontré a una tía una carta de esas así con San Martín Caballero bien bonito enfrente, pero lo que decía atrás, decía, de mí no te escapas. Con esta te doy la vuelta. Con la otra te amarro y te tumbo y eres mío hasta no sé qué cosa y lo profundo y no sé qué. Yo dije, santo.
Mi santa tía lo traía en la bolsa y traía un chupamirto de esos disecados ya, hermano, porque es bueno para... ¿Y cuál otro es el santo que es bueno para los novios? Pero ¿quién nos sacó de los ídolos? Servíamos a los ídolos que tenían ojos y no veían, olfato, boca y no hablaban. Y había que andarlos cargando. ¿Cuántos cargaron ahora que viene, que pasó Guadalupe Reyes? ¿Cuántos hasta cuando les hacen casi hasta que ay mamá te dejé? ¿Cuántos se acuerdan, hermano? Un hermano daba testimonio y dice, no, dice, nosotros cargábamos al Cristo, dice, y llevaban los cirios esos prendidos, hermano, y me caía en la frente y en la cara, y yo decía, bien por mi pecado. No sabíamos. ¿Cuántos andaron de rodillas hasta alguna iglesia? Nadie se va a reír de ustedes, nada más levante la mano para saber. ¿Cuántos, hermano? Se latiguearon. Yo sabe qué le cuento de niño, las corcholatas así volteadas, de rodillas, ¿no? Porque nos decían que así es como era expiada la culpa. ¿Y cuántos saben que nuestras culpas fueron lavadas, borradas en la cruz del Calvario por la sangre del Cordero de Dios? Aleluya. Y Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no tenemos que andar sirviendo, hermano, a los dioses, pero sí tenemos que servir al Dios vivo y verdadero, porque eso es lo que tenemos que predicar. No hacer sincretismo de que, no, todas las religiones son buenas. Momento, no. Todas las iglesias, es evangélico, ha de estar bien. Momento, no, hermano. Por eso yo no puedo andar como maceta sin plantarme en una iglesia, en otra iglesia y en otra iglesia. No, porque eres contaminado. Usted plántese en una iglesia. Y ya les avisamos que iglesia perfecta no hay. Y si le encuentra, por favor no vaya porque la va a echar a perder. Usted la va a echar a perder. Y esperar. Ese es otro punto en Tesalónica importante. Diga conmigo, y esperar. ¿Y esperar a quién? ¿De dónde? Claramente la Biblia lo dice, y esperar desde los cielos a su Hijo. Servimos al Padre y esperamos al Hijo. ¿De dónde va a venir el Hijo? ¿Qué le dijeron los ángeles a los apóstoles cuando se quedaron así y Jesucristo fue ascendido en la nube? Varones galileos, ¿qué hacen allí perdiendo el tiempo? Vayan a donde Él les dijo, porque este mismo Jesús que ustedes ven que fue ascendido, este mismo Jesús volverá. Y esa es la doctrina que está perdida en las iglesias. ¿Sabe qué es lo que no se predica? ¿Qué? La parucia. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Y si crees que Cristo viene de nuevo, ¿por qué vives como vives? ¿Por qué no crees? ¿Cuántos creen que Jesucristo puede venir hoy? ¿Y estás listo? ¿Ya te casaste o estás en fornicación? ¿Estás en adulterio? ¿Estás maldiciendo? ¿Cómo estás? ¿Ya reconociste a Cristo como tu Señor? Porque Él va a venir. Y aquel que no cree en su corazón y confiesa con su boca que Él es el Señor y que en la cruz del Calvario Él nos rescató, tú te quedas, hermano. Hermano, despierte, Cristo viene. Y esa doctrina es lo que vemos que generaba en los tesalónicos, ¿qué? Diligencia, en lo que requiere diligencia. Hermano, si yo sé que Cristo viene, ¿qué tengo que hacer con mis hijos? Que se aseguren. Si tú sabes firmemente que Cristo viene, ¿qué tienes que hacer cuando veas a tu abuela? Aunque te digas, no, mi abuela es buena. No, tiene historia, tiene su expediente. Aunque la veas así ya, cañacita, blanca, no. Por ejemplo, mi abuela, yo no me meto con su abuela, pero mi abuela fue brava. Mi abuela tuvo 4 hijos y a cada uno le puso su papá, dice, para que ninguno se pelee por papá. Muchos aquí ya somos viejos, mayores pues, para que no se me ofendan. Y a poco somos una perita en dulce.
No, tenemos cara de aleluya, pero muchos todavía tenemos un corazón desbocado. Entonces tenemos que afirmarnos. Y si estamos seguros, hermano, amados, ¿cuántos creen en la parusia? Porque ahí dice, ¿qué es lo que esta iglesia hacía? Recuerda, estamos hablando de Tesalónica, una iglesia ejemplar. ¿Qué hacía? Predicaba. ¿Qué predicaba? ¿Cómo fueron ellos alcanzados por Pablo y su equipo? En medio de una gran tribulación, el gran alboroto en Tesalónica se llama. Y ellos contaban eso. Y dice Pablo, narrando de ellos, que ellos se habían convertido de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. La iglesia tiene que servir. Si no, no hay conversión, solo religión. La iglesia tiene que servir al Dios vivo y verdadero. Y en ese servicio tener la esperanza que un día Él vendrá. Él viene, hermano. Tenemos que predicarle a la gente que estás preparado, Cristo viene. Porque muchos están en sus planes y esto, y tú dices, ¿sabes qué? Que hoy, porque no se sabe la hora, el momento. Dice, viene como ladrón en la noche. ¿Por qué usa esa analogía? Porque un ladrón que te va a robar no te va a decir, hey, abusado, llego a las 2 de la mañana a robarte, ahí te espero. Pero el tema aquí que está diciendo es que así como un ladrón no te avisa, él no va a avisar. Él va a venir ¿cómo? Como ladrón en la noche. ¿Y estás preparado? ¿Estás listo? Tenemos que vivir sirviendo al Padre, pero esperando al Hijo. Aleluya. ¿Cuántos dicen, ay, me dejó muy alto eso, pastor? Y esperar de los cielos a su Hijo. Y mira qué dice de este Hijo, el cual resucitó de los muertos. Esperamos al que se levantó de la tumba, se levantó, fue ascendido, está sentado a la diestra del Padre, y en el día que el Padre tiene designado se tocará trompeta y Él descenderá por su pueblo. Aguanta, iglesia, que tu Redentor viene de camino, porque las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa es nuestra fe, nuestra esperanza, y por ese amor que tenemos esperamos al que viene. Aleluya. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Y por qué vives así? Como si te vas a hacer eterno. Oh, tengo que hacer mi casa más grande. ¿Para qué, hermano, si la casa se va a quedar? Voy a continuar porque luego se me entristecen ustedes muy feo, hermano. Verso 2. Estamos solo en el capítulo de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Y se da cuenta que empezamos del 7, bajamos al 10 y ahora regresamos al versículo 2. Dice Pablo a los tesalónicos, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes. Mira, ¿qué deben de hacer los líderes de la iglesia? Sí, porque aquí se está nombrando Pablo, Silvano y Timoteo. Y esto es ejemplo para nosotros. ¿Qué tiene que hacer un pastor, hermano? Orar por la iglesia. ¿Qué tiene que hacer un bendito pastor, hermano? Orar por la iglesia, y en eso nos tiene que ir la vida. Ese es nuestro trabajo y eso es prioritario. Si usted me dice, pastor, es que tiene que ir a visitar a fulano, no, ve tú. Mi prioridad por la que le voy a dar cuenta, no a ustedes, porque yo no soy siervo de ustedes, hermano. Y eso vaya a hacerlo sabiendo, dicen por ahí. Yo no le sirvo a usted, yo le sirvo a Dios. Porque si yo le agrado a usted, yo voy a ser el siervo de usted y voy a ser un esclavo de las modas. ¿Sí se oye? Porque hay gente que me quiere marcar la agenda. Pastor, y ahora vamos a hacer esto, y ahora vamos a hacer el otro, pastor, y ahora vamos a hacer... ¿Qué? ¿Vamos a hacer qué? No, yo tengo mi prioridad. Algunos ya aprendieron, otros les cuesta trabajo digerirlo, pero mi prioridad es orar por usted. Y eso es de que yo le voy a dar cuentas a Dios. Me sé el nombre de todos los miembros de la iglesia, hasta de sus cuñados, de su suegra, de muchos de sus nietos, de los chiquilines. Me decía una hermana que es mi hermana, dice, oye, ¿cómo te acuerdas del nombre de todos los chiquilines? Para mí, yo digo, porque es el ejercicio, es mi ejercicio. Y ahí estoy, hermano. ¿Me ve usted aquí? Usted no me ve vagando. Salgo a lo que salgo y con cronómetro, les he dicho.
Ya ese es otro tema, ya ese el cronómetro lo maneja otra persona. ¿A dónde vas, chaparro? No, para acá. Ah, ok, tienes que resentar el tiempo. Y si no, reporta si tuviste algún... Dices, no me han despachado aquí, estoy atrasado, pero... Ah, bueno. ¿Cómo vas a andar como, dicen por ahí, como chivo sin mecate, hermano? Si eres pastor, no dueño de la iglesia, y eres siervo de Dios, y no vas a andar de fiesta en fiesta, de selfie en selfie. No, mi amada familia. ¿Qué es lo que leemos aquí? Porque estamos viendo una iglesia ejemplar. ¿Quieres ser pastor? Tienes que orar por la iglesia. Si no, no. Tú puedes decir que eres pastor, hermano. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Damos, ¿qué? Siempre. Gracias a Dios, ¿por quién? Por todos vosotros. Quizás tú no ores por ti, pero ¿sabe qué, hermano? Y con todo respeto, hay gente que está orando por usted. Los martes a las 10 de la mañana hay un equipo que estamos orando por la iglesia, por los enfermos, por los apagados, por los que no hemos visto. Hay gente aquí orando porque ese es el trabajo. Ese es lo que va a hacer la diferencia. Y vemos que Pablo nos enseña, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Y mira lo que vuelve a decir en el segundo renglón. Esto se llama paralelismo en el estudio de la Biblia. La primera línea y la segunda línea es ¿qué? Es lo mismo. Se llama en la literatura bíblica paralelismo. ¿Sí? O sea, el renglón de arriba, ¿qué está diciendo? Que damos gracias a Dios por ustedes. Y en el segundo renglón, ¿qué dice? Los recordamos a todos ustedes en nuestras oraciones. ¿Dice lo mismo? Sí. ¿Y por qué lo repite? Porque así es el estilo. Nosotros de este lado tenemos otro estilo de literatura. Ok, verso 3. Vuelve a ir sobre el tema. Dice, acordándonos sin cesar siempre, haciendo memoria. ¿Sí se da cuenta? Delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. ¿Qué oramos nosotros, hermano? Que su fe no falte. Y que cuando la iglesia está trabajando es porque está fortalecida en la fe. ¿Qué es lo que dice él? De la obra de la fe que no obra es que no cree, hermano. Nosotros actuamos porque creemos. Dice, la obra de vuestra fe. Ahora, el trabajo de vuestro amor. Trabajamos porque creemos. Trabajamos porque amamos. ¿Sí? Y de vuestra constancia en la esperanza. Y aquí está esta triada que va a volver a aparecer en Tesalónicas, creo en el capítulo 5. Es fe, amor y esperanza. Esa es la triada, hermano. Como hemos visto triadas en Mateo. Orar, dar y ayunar. Dios maneja esas triadas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y fe, amor y esperanza. ¿Qué debe de tener la iglesia? Fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amor, debemos amarnos los unos a los otros, debemos ayudarnos, debemos pedirle a Dios los unos por los otros, ¿sí? Y lo que nos hace la esperanza y constancia es que mientras hay esperanzas, seguiremos constantes, amando y sirviendo a Dios y trabajando en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Sí? Ok, otro versículo. Recuerde que es por serie. Vamos a continuar. Dice pues, nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, observe, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo les está narrando cómo ellos llegaron con el evangelio en el segundo viaje misionero de Pablo a Tesalónica. Dice, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de ustedes, y ustedes vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ojo,
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué está diciéndole Pablo a los tesalónicos? Que así como ellos en Jerusalén recibieron la palabra en medio de tribulación, de persecución, de autoridades, de cárceles que mataron a los siervos, a Esteban, a Jacob, o sea, costó sangre. Les dice Pablo, ustedes nos imitaron a nosotros de la manera que nosotros en Jerusalén, ¿cómo recibimos la palabra, hermano? Hermanos, cuando usted recibió la palabra, ¿a poco estaba en paz su vida? No, lo andaban persiguiendo, ¿sí o no? Yo cuando recibí la palabra de Dios, estaba yo drogado y alcoholizado, tenía una semana sin dormir, tenía yo alucinaciones, delirio auditivo, porque algunos teníamos delirium tremens, pero yo pasé una etapa de delirio auditivo. ¿Qué es el delirio auditivo? Por ejemplo, yo estaba así y oía que alguien estaba hablando mal de mí y todo, y me endemoniaba yo y me le iba encima. Y si dice ¿qué? Le digo, no, ¿por qué estabas hablando de mí? O sea, tenía un delirio ¿qué? Auditivo. Entonces, llegó la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación. Estaba yo desahuciado, ya no podía yo más, pero llegó la bendita palabra. ¿Cuántos pueden dar testimonio que la palabra a nuestras vidas llegó cuando estábamos en lo más terrible de nuestras vidas? Y le dice Pablo a los tesalónicos, ustedes son como nosotros, le dice. Ustedes recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Y permítame leerle nada más el contexto, voy rápido, aquí le tengo Hechos 17. ¿Qué narra Lucas? Mire el subtítulo de la historia de cómo nace Tesalónica. Nació y se le conoce como el alboroto en Tesalónica. Dígame otra palabra para alboroto. Escándalo, problema, zafarrancho, ¿sí? Y narra Lucas. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una iglesia de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo, o sea, cada sábado, Pablo iba a la sinagoga y predicaba y discutía con los religiosos judíos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es ¿quién? El Cristo. Y mire qué más dice, y algunos creyeron de ellos, de los judíos, en la iglesia, y se juntaron con Pablo y con Silvano, que es Silas, el que le escribe ahí y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, mire, los religiosos son los más terribles enemigos del evangelio. Eran los judíos que no habían creído, los que no fueron convencidos por Pablo en la iglesia, teniendo ¿qué? Celos. Ellos levantaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Quién es Jasón? Venimos desde el capítulo 16, es el que hospedaba a Pablo y a su equipo. Entonces ellos sabían dónde estaba hospedado y fueron, pero ya Pablo ya no estaba, hermano. También hay que ser rápido para huir. ¿Sí se oye? Sí, a mí son testigos que un hombre me quería matar. Muchos me quisieron matar cuando era yo delincuente, pero ya como pastor santísimo y sacrosanto me buscó un hombre para matarme, porque estaba, me dice, voy ahora, dice, y te mato. Le digo, si me encuentras. Sí, porque hay que ser también, cuando hay que correr, hermano. Nos correteaba la policía en la colonia y decía, ¿por qué corren? Y le decíamos, porque volar no podemos, porque si se pudiera volar. Y me fui a esconder a otro lugar. A usted lo han perseguido por cristiano. Una mujer casada, hermano. Iba yo a visitar a ese varón y ya de momento me saludó, todo muy contento. Voy como a la mes, 2 meses. Llego y no está fulano, no está. Y por última vez me pegó una insultada, hermano, pero terrible, hermano. Estoy acostumbrado. ¿Por qué?
porque su esposo lo estaba perdiendo. Ya no tomaba, iban a las fiestas, ya no bailaba. Ya, o sea, ella quería al monstruo, al pervertido, no quería a un santo. ¿A usted ya lo maldijeron por predicar el evangelio? O usted dice, no, yo no me meto en problemas. Métase en problemas. Predíquele al diablo en su cara, hermano. Saque a los que dice, rescátelos, dice. Pero es así, hermano. Deje de querer agradarle a la gente. De todos modos les va a caer mal. La gente habla mal de ti. A mí me lo han dicho. A la gente le caes mal, le caes en el hígado. No te puede amar porque ellos son hijos del diablo y tú eres hijo de Dios. Deja de querer agradar al mundo. Apártate. Solo ve a ellos por predicarles el evangelio. Pero vuelve a casa. No, que ahora en diciembre se fueron, hermano. Quieren seguir celebrando sin parar. Entonces fueron a buscarlos a la casa de Jasón y no hallándolos, mira, y eran religiosos, agarraron a Jasón, se lo llevaron para la cárcel y a algunos hermanos, o sea, se llevaron a la cárcel ¿a quién? A Jasón, el huésped, y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad. ¿Y qué gritaban? Estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Imagínate, el mundo entero. Es que es el mundo conocido. Mira estos que están trastornando. ¿Cómo nació Tesalónica? En medio de un alboroto. En medio de un trastorno. Pero fue una iglesia que nació, ¿qué? Fuerte. Una iglesia evangelizadora, una iglesia de ejemplo. Una iglesia como su apóstol de oración, de predicar. Al grado, dice, que Pablo no tenía necesidad de predicar. Solo cuando llegaban los hermanos y todo, él quedaba doctrina al grupo. Pero hay pobres pastores que tienen que andar predicando de casa en casa. ¿Y la iglesia qué hace? ¿Dormida o haciendo dinero? Porque es lo que les gusta. ¿Cómo les encanta hacer dinero? A los cuales, mira la acusación, a los cuales dice, Jasón ha recibido, y todos estos, dice, contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey y se llama Jesús. Y nosotros decimos, no es otro rey, es Él el rey verdadero. Aleluya. Jesús no es otro rey. Sí, no hay reina, es rey. Decía ayer antier una persona que le estaba yo predicando. Digo, ¿qué te dijo el cura en la iglesia? Porque él es católico, pero nos llevamos muy bien. Me dice, pues que así como María, dice, es la madre. Y la madre, aunque el hijo sea esto y sea el otro, y mira qué moral, ¿no? Que hasta lágrima te sale, hermano. Pero ve el silogismo. ¿Qué es el silogismo? Es falacia. ¿Sí? Dice, y ven al padre, dice, que el padre ve a los hijos y no les importa. Digo, están metiendo división de papá con mamá. Pero María dice, como una mamá, le digo, no, mi hijo, esto se llama silogismo. Es como decir, te doy otro ejemplo. ¿Jesús es Dios, sí o no? ¿María es madre de Jesús, sí o no? Jesús es Dios. Entonces María es madre de Dios. Muchos dicen, ¿cómo se llama eso? Silogismo, falacia. La mamá humana, ¿qué es lo que dice? No, es que la mamá y esto, y así como María y no. ¿Qué hay que decirles? Le digo, en Génesis 1:1 no habla de creadora, dice, y en el principio, Bereshit, creó Jehová los cielos y la tierra. No hay redentora, hay redentor. María no fue a la cruz. Cristo es el Rey de reyes, Señor de señores. Y alborotaron. Así que Tesalónica es una iglesia que nació ¿dónde? En la guerra, hermano. Y esta iglesia tiene parecido con esa iglesia. ¿Sabe que esta iglesia es una iglesia de pura gente? Decía uno de los hermanos, aquí puro exguerrillero, pastor. Sí, hermano, porque como es el profeta, es el pueblo. Aquí vinieron gente de cuarto y quinto paso, puro trastornado igual que el pastor. Pura gente loca, hermano. Puro ex esto, ex el otro. La más barata traía 5 maridos y el que estaba con él no era su marido. Esta iglesia así nació y éramos el escándalo, pero ya muchos ya se están durmiendo.
Ya se les olvidó de dónde nos sacó el Señor. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Y yo ya los suelto, hermano. Dios le bendiga, ponga por obra, ¿sí? Sea ejemplo, predique la palabra, ore por los enfermos, predique, ore por los endemoniados, ore por todos en el nombre del Señor Jesús. Que Dios le bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros paz. Buen provecho, que Dios bendiga la plática sobre la mesa. Paz de Dios, hermanos. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.